Bueno, muchas gracias, buen día. Bueno, muchas gracias por estar acá. Para nosotros, como EDES, es muy importante contar con la presencia de ustedes. Entendemos que es valioso ese tiempo. Y bueno, me toca en el último tramo tratar de mostrarles cómo hacemos esta escucha activa, ¿sí? Pregunta en general, ¿ustedes escuchan a los clientes? Levanten la mano. 3. O no, o son tímidos. Pero bueno, vamos Tenemos a muchos prospectos, Marce. Tal cual, tal cual. Que sí. Pero bueno, es lo que hay. Bueno, no, la idea... Tal cual. Ahora les voy a explicar un poquito más, entonces por ahí se entiende mejor. Para nosotros, ¿qué es escucha activa? ¿Sí? Para unificar un poco el criterio y entender sobre qué estamos hablando. Un poco al principio Patricia comentó, ¿no?, la complejidad que tenemos hoy, los miles de alternativas que tenemos de contacto con los clientes. Mayormente lo que hacemos nosotros es, sobre esos canales, tanto de voz como de texto, redes sociales, todo eso lo llevamos a texto y entendemos sobre ese mundo de datos qué es lo que nos dicen los clientes. Esa es un poco la idea. Todo esto obviamente lo hacemos con tecnología de Verint, ¿sí?, en la que mencionaba Mariano. Justamente la idea era mostrarle el liderazgo que tiene a nivel mundial este tipo de tecnologías, ¿sí?, que nos ayudan mucho a poder hacer escuchas activas. Esto manualmente, cuando levantaron la mano, generalmente uno dice, sí, escucho, y hay una forma que tiene que es manual, ¿no? Sí, la escucha manual. Y eso tiene que ver mucho con los sesgos. Ahí lo comentaba Jalil, el tema del avión y todo lo demás, pero en verdad el sesgo es algo que, si bien es una característica, no es algo malo, pero es inherente al ser humano, ¿sí? Por ejemplo, si yo fuera agente de ustedes, tengo 59 años, tengo una formación, tengo una cultura, soy del interior, y yo voy a ver ante un hecho, una conversación, mi interpretación va a ser muy distinta a quizá la que tenga Jalil, ¿sí? Entonces yo voy a interpretar esa conversación y le voy a explicar, mira, acá el cliente llamó y explico cuáles son los motivos del llamado, ¿sí? Eso es algo que va a ser distinto a lo que Jalil puede poner. Para él quizás es muy bueno y para mí fue un horror. Dice, no, pero ¿cómo puede ser que nos diga esto el cliente? No, es inaceptable. Estamos haciendo muy mal las cosas, bueno. Y esa es toda mi narración respecto a esa interpretación respecto a esa conversación. Pero también tiene que ver, cuando yo lo escribo, quién lo lee. Es lo mismo. Esa persona que lo lee tiene una interpretación y lee y dice, ah, pero mira qué bien. Bueno, no es tan exagerado porque yo hice el negocio y la realidad acá no dice esto. Ese es otro sesgo. Así que, y hay otro en el medio que es lo que yo pienso no es lo que escribo. Yo pienso una cosa, pero escribo otra. ¿Por qué? Porque hay un texto determinado para escribir, no me puedo escribir la Biblia, sino que dice, bueno, tantos caracteres, entonces yo tengo que resumir y esa es mi interpretación y ese es un sesgo también, porque no es lo que quizás yo quiero decir. La tecnología nos evita todo eso. La tecnología lo que nos evita es decir, mira, verdaderamente lo que el cliente está diciendo es esto, ¿sí? Y eso no tiene ningún tipo de sesgo. ¿Por qué? Porque si en el volumen, que es lo que nos compartía un poco Fabiana, en el volumen el cliente se está quejando por tarjetas de crédito, yo tengo la forma de mostrarle en forma granular hasta el mensaje mínimo que manifiesta ese tipo de motivo, ¿sí? Lo otro también tiene que ver con que cuando nosotros como clientes llamamos a un servicio, no hay un solo motivo de llamado, ¿sí? Yo puedo llamar por un reclamo y el agente me entendió muy bien y me ofrece, ante la alta satisfacción que me generó, una oportunidad de venderme un seguro, por ejemplo. Y yo lo compro. Entonces, cuando corto, el problema fue un reclamo, pero en verdad fue una venta, ¿sí? Entonces, un motivo, una conversión puede tener más de un motivo. Y ni les cuento las emociones, ¿no?, tanto del agente como del cliente. Entonces, otra de las características que tiene que ver con la parte manual, y esto lo vimos en un cliente, no sé si ustedes conocen lo que es tipificación, ¿sí? Cuando empíricamente uno aprende y dice, no, en este negocio te pueden llamar por esto, y ponen 4 casos de motivo de llamado. Y el analista lo que hace, escucha, este es 1, el otro es 2 y este es 3. Entonces todas las conversaciones están tipificadas y sobre eso se hace un promedio y dice, bueno, están llamando por 1,
mucho por 2 y casi nada por 3. Ahí hay un sesgo terrible, digamos, básicamente, ¿no? Porque uno ya asume un motivo de llamado empíricamente que no está mal, ¿sí? Porque una de las cosas que también les quiero compartir es que cada compañía habla un idioma. No sé si ustedes en cada una de sus empresas han participado de otras empresas. Por ejemplo, yo trabajaba en un banco y ahora me voy a otro banco. El proceso es el mismo, pero las formas son distintas. En todos los procesos, ¿sí? Desde la emisión de una tarjeta, la apertura de una cuenta. Bueno, cada empresa habla su idioma. Y por eso para nosotros es muy importante, en esta consultoría que nosotros ofrecemos, ofrecer una metodología de trabajo que tengan que ver con ustedes, porque nosotros somos muy profesionales en los que escucha activa, para cualquier tipo de industria, pero apelamos al complemento, al yin y el yang, ¿no? Al complemento de ustedes para poder plasmar todos esos insights que nos comentaba Yalil que se descubren, pero personalizados a los clientes. ¿Sí? Para mí yo decir, mira, yo puedo ver esto, que es un poco el trabajo que hace Fabi, decir, mira, yo veo todo este tipo de cosas, conversaciones, motivos, lo que sea. Con ustedes lo llevamos a el idioma propio, ¿sí? Todos los análisis tienen que hablar el mismo idioma que la compañía. Entonces, lo que nosotros ofrecemos es una metodología de trabajo, porque en la realidad la metodología lo que nos garantiza a nosotros que somos medibles. ¿Sí? No nosotros solos, sino también para ustedes. Dentro del proceso, ¿sí? Esta metodología lo que tratamos de buscar también que midamos el retorno de la inversión. ¿Sí? Un poco lo hablaba acá con uno de ustedes, es que gran parte de toda esta metodología y esta escucha de clientes tiene que tener para la organización un retorno. Además que claramente es vital y muy importante, pero también tiene que ver cómo esa inversión, ¿sí? Genera algún tipo de reducción de costos. También hay un tema que también lo podemos hablar, que es incremento en la venta, mejora en la venta, o mejora en la cobranza, o en Helpdesk, por ejemplo, el mejor ratio de soporte. ¿Sí? En Helpdesk es casi muy importante porque el agente es muy especializado, ahí no nos podemos permitir que tenga alta rotación, ¿sí? Porque tiene un impacto muy grande, no es un agente regular que yo lo puedo contratar, sino que es alguien muy especializado, que también me interesa cómo, ahí es lo que no es tanto CX, sino es más IX, me interesa entender cómo él está dando ese servicio. Bueno, entonces, yendo para... perdón, todavía no. Dentro de los insights, también lo que quería compartirles es parte de los procesos que nosotros hacemos tiene que ver con poder generar un proceso repetible. Yo lo quería llevar a lo que es la práctica de los deportes, ¿no? Mi hijo juega al béisbol y casi juega, bueno, no profesional porque es un deporte amateur, pero juega bastante regular y dedicado. Pero también está en el rugby 7, en el fútbol, en todos los deportes, ellos siempre entrenan lo mismo. ¿Sí? Patear al arco, patear penales, tiros libres, ¿sí? Más futboleros, por eso lo llevo ahí. En el béisbol es agacharse y tomar. Y lo que genera eso son resultados positivos. Y lo que genera esos resultados positivos es consistencia en el tiempo. Y lo que nos genera eso es confianza. Entonces, toda esta metodología, lo que nosotros queremos generar son pequeños resultados positivos para que tengan confianza en la información. Y esto, aunque crean o no, y después lo vamos a ver en el impacto, es mucho más importante la información y más rica y más real y más consistente que las encuestas. Bueno, las encuestas, básicamente, y esto siempre me lo llevo a mi persona, uno ¿cuándo responde a las encuestas? Cuando está enojado. Me dice, le voy a mandar una encuesta para que me responda. O estoy muy enojado o estoy muy contento porque la gente me respondió bien. Me atendió bien, me dio un servicio. Más grave es el problema y si la solución es más rápida, la satisfacción es más alta. No sé, me robaron. ¿Sí? Entonces, de ellos siempre pongo el mismo ejemplo. A mí cuando me robaron, hay una sola tarjeta de crédito que me dijo, quédese tranquilo. Lo primero que me dijo es, quédese tranquilo. Parece una estupidez, pero en el momento, la experiencia y la emoción que genera esa contención es muy importante. Entonces, ese tipo de pequeños hechos denotan un poco lo que hoy estuvimos hablando, que tiene que ver con la emoción, ¿sí? Tiene que ver con
poder entender cuándo emocionalmente el cliente o el agente, porque también podemos medir el agente, tiene algún tipo de impacto sobre el proceso. Lo otro que tiene que ver también con el desarrollo de todo esto, y es un poco lo que nos compartieron antes los otros colaboradores, es todo esto, hablaban de compartir la información con los otros sectores, y hay recuerdo fuertemente hablar con Fabiana del otro lado, ella como estando en Movistar, perdón. Toda esta sinergia de escucha activa fue de tan alto impacto dentro de la organización que el resto de los departamentos terminaban pidiéndole a ella, mirá que voy a sacar esta promoción tal día, a ver cómo impacta dentro de la escucha. O sea, ya empieza a tener credibilidad la escucha activa. Ya empieza a generar algún tipo de... que realmente es así, ¿no? Cuando uno escucha al cliente, verdaderamente escucha todos los procesos, ¿sí? Entonces, eso también es muy importante de poder desarrollar. Y ahí necesitamos, un poco yendo al inicio, es que, viste, cada empresa habla su idioma, a ustedes como protagonistas de todo esto. ¿Sí? Ustedes son los que arman los grupos de trabajo. Nosotros estuvimos hace unos años con una empresa de telecomunicaciones y el insight era bajar el tráfico entrante. Bueno, nos pusimos manos en las obras y dijimos, bueno, a ver de dónde viene el mayor impacto, el alto volumen de tráfico, en rellamados. Bueno, y se descubrió, cuento dos solamente, uno era la factura. Mira, todo el mundo llama para reclamar la factura, no ve esta información, no es clara. Bueno, entonces ese grupo formó un grupo de trabajo con el del CRM, con toda la gente involucrada, para armar tareas, ¿sí? Decir, bueno, a partir de hoy, ¿cuánto lleva? Imagínense que un CRM, ustedes saben, es muy complejo, no lo hacemos de un plug and play, sino que verdaderamente tiene un tiempo de meses de trabajo, pero se armó eso con una expectativa de tiempo y lo que nosotros armamos son los indicadores. ¿Para qué? Para poder medir, a partir de que se empieza a transformar, cómo impacta dentro de lo que nosotros habíamos dicho que baja. Después otro fue, por ejemplo, el desarrollo del flujo del IBR, ¿sí? Se modificó el flujo para que sea mucho más rápido y efectivo, ¿sí? Porque se midió eso también, y ahí involucraron a cada una de las partes, tecnología, ¿sí? A todo lo que es, bueno, obviamente liderado por todo lo que era Custom Experience, en esa época no estaba el concepto tan claro, pero se armaron grupos con el resto de la organización. Y eso es muy importante. Y nosotros entendemos fuertemente que ustedes como protagonistas del Customer Experience tienen un rol principal en todo esto. ¿Sí? Y la ayuda de metodología es poder mostrarles esos insights y bajo esta metodología poder mostrarles los datos y buscar ese idioma, ustedes como traductores de ese idioma dentro de la organización, ¿sí? a distintas partes para poder colaborar en eso. De hecho, estábamos hablando recién con otro invitado de ustedes, como ustedes, que sobre ese mismo tema, ¿no? Tratar de poder buscar otros sectores que se involucren en esto, ¿para qué? Para poder entender el peso que tiene poder escuchar. Y bueno, el último era la parte de desarrollo y tiene que ver con cuando uno escucha al cliente de esta manera, sin preguntar, verdaderamente escuchar lo que el cliente nos quiere decir, además de las cosas que nosotros ya sabemos y compartimos, otra de las cosas que suceden y nos pasó también en Movistar, digamos, de descubrir cosas antes que sucedan. Entonces por ahí dicen, mira, salió mal una promoción, nos están llamando los canales y no sabemos de qué promoción es, porque no, pero esta promoción sale dentro de una semana. Bueno, se anticiparon, el marketing se anticipó una semana y empezó a promover eso en los canales, entonces generó que los llamaban y los canales no sabían de qué le estaban hablando. Ese tipo de cosas también ayudan en forma de escucha activa para poder en tiempo y en forma poder accionar y trabajar sobre eso. Imagínense, no sé, imagino una utility con cortes de servicio, sabiendo que nos van a llamar desde ese lado, prever, decir, mira, va a haber obras sobre eso, va a haber trabajo sobre eso, bueno, anticiparnos para generar de alguna manera que esa expectativa sea cumplida, ¿no? Dice, mira qué bien, me están llamando, mira, bueno, y tengo tiempo de apagar la heladera para que no la queme, bueno, todo ese tipo de cosas. Sobre eso, y ya un poco cerrando todo esto, es cómo impacta
la escucha activa, ¿sí? Toda esta oferta que nosotros queremos compartir con ustedes. Claramente en todo lo que estuvieron hablando hasta ahora, en todo lo que es el CX, en poder diseñar el journey del cliente, pero entendiendo el sentimiento que generamos en cada uno de los puntos, ¿sí? Escuchar al cliente involucra cualquier tipo de contexto, digamos, de proceso que nosotros estamos promoviendo dentro de la organización y nosotros podemos diseñar todo esto. Un banco en México, por ejemplo, una de las cosas que me llamó mucho la atención que hizo pidió hacer el ranking de sucursales, de la peor a la mejor. Y básicamente es entender el reclamo de dónde venía, de qué sucursal era y se hizo un ranking. ¿Para qué? Para tener de alguna manera una medida de trabajo para poder decir dónde tenemos que ir a mejorar. ¿Sí? Y empezar a entender y empezar a trabajar sobre el peor rankeado, cuál era el motivo por el cual se le estaba juzgando mal. Entonces se entrenaron a empleados, bueno, todo un trabajo, pero que tiene que ver en el final con la mejora de la experiencia del cliente. El otro concepto que también lo dije y tiene que ver con lo que nosotros conocíamos como calidad, ¿sí? Tiene que ver con el employee experience. ¿Sí? Nosotros, como podemos escuchar la voz del cliente, también podemos escuchar la voz de la gente o del empleado, sea quien sea el que esté correspondiendo, ya sea un chat, ya sea un llamado de voz. Entonces podemos entender, le decía calidad porque antes nosotros, en la época que era solamente call, se medía la calidad de servicio, ¿sí? Si saludaban bien, si protocolarmente se cumplían las cosas. Bueno, además de eso, uno puede entender quién es el que mejor lo hace y quién es el que peor lo hace. Al mejor trato de retenerlo, ¿sí? La rotación de empleados es un tema, mencionaban que uno de los departamentos donde se involucra estos recursos humanos, es verdad, cuando uno va y habla con recursos humanos te dice, mira, nos cuesta mucha plata volver a entrenar gente, tomarlo, hay todo un proceso y tiene un costo asociado. Esos costos son los que retoman la inversión y dicen, mira, yo puedo trabajar sobre esto, bajar ese índice de rotación para poder tener ahorro en costos, ¿sí? Que tiene que ver con uno de los puntos que ahí decíamos. El otro que ya también se los comenté, y para mí es muy importante compartirlo, es el tema de la calidad de la información. Hablaran recién de la muestra, ¿no? Decir, no, si sobre un feedback yo represento a toda la compañía, a todos los clientes que están diciendo esto, no tiene sentido. La realidad, cuando uno se escucha activa, escucha a todos los clientes. Al detractor, al promotor, y yo de hecho no lo identifico como quién es, porque yo no le pregunto y el cliente espontáneamente llama. Entonces, lo que me permite es complementar esas encuestas y saber a quién preguntar y qué preguntar. Entonces es mucho más rico el resultado del NPS, el Customer Satisfaction. Si yo hago un zigzag, digamos, de decir, bueno, a ver, preguntémosles por estos servicios, es porque tiene sentido, porque yo ya estuve viendo y escuchando que ese servicio no es muy bueno el que estoy brindando. Entonces, y eso hace que la calidad de la información y cuando uno tiene que enfrentar a la empresa y decir, mira, vamos a invertir en esto, tengan un sustento de información como la que nosotros brindamos de escuchar a los clientes de forma activa, con información real y si no te creen, te dicen, bueno, podés desde el grupo de conversaciones que representan esa justificación hasta el granular, ¿sí? Decir, mira, todos estos son los que representan. ¿Querés escuchar uno? Escucha este, o lee este, si es un chat. Ese tipo de información es mucho más sostenible, ¿sí? Que por ahí el de una encuesta. O sea, a nosotros nos llama mucho la atención entender las inversiones cómo lo hacen por NPS, ¿no? Dicen, no, vamos a invertir muchísima plata porque el NPS, todo esto, y un poco lo que decían hoy, ¿no? ¿Cómo puede ser que estén justificando que se quiere ir, pero al que está no lo premian? Y eso nos pasa a nosotros como clientes de cualquier servicio que tengamos, ¿sí? Al que paga y al que es leal no nos dan ni las gracias. Ahora, si vos decís que esta la hacemos todo, ¿no? Me quiero ir, ahí viene la bandada de, no, le hacemos un descuento por 6 meses, y viene todo. Bueno, esto es un poco para entender ese escenario, y si al menos lo hacemos, entendamos qué otras cosas podemos hacer. Y eso tiene que ver con la evolución y el desarrollo de escucha activa, ¿sí? En forma permanente. Así que bueno, un poco la idea era comentarles un poco el servicio como nosotros entendemos que es escucha activa, es bajo esta metodología de trabajo, y los invitamos a poder trabajar juntos en esto, ¿sí? Ya sea con Facu, con Diego y conmigo, poder entender un poco cuál es
la problemática que tienen y cómo incorporar escucha activa dentro de sus empresas. Muchísimas gracias. Gracias, Marcelo.